Vamos a comenzar ahora a explicar cuál es la estructura o cómo está conformado una placa Arduino. En particular nosotros vamos a trabajar sobre Arduino Uno, pero hay otros esquemas como por ejemplo Arduino Mega y Arduino Nano que tienen distribuciones distintas por cuestiones de tamaño en cuanto a la capacidad, al tamaño físico de la placa. Pero bueno, básicamente el Arduino Uno es el estándar y es con el que habitualmente nosotros trabajamos, por eso voy a tomar esto como ejemplo. Básicamente si miramos en el extremo superior izquierdo, vamos a ver el botón de reinicio. Ese botón justamente sirve para, al ser pulsado, reiniciar el funcionamiento del programa que está dentro del microcontrolador, de manera tal que no tenemos que desconectar la energía eléctrica, sea por cable USB o por el conector del transformador, para que vuelva a iniciarse el programa. Lo podemos hacer directamente pulsando el botón de reinicio. Debajo de eso tenemos el puerto de tipo B, el USB de tipo B, que nos va a permitir conectarnos a la computadora. Y esto nos va a dar dos grandes ventajas. Por un lado, que sirve para poder energizar la placa Arduino, y al tener corriente obviamente la placa va a empezar a hacer lo que nosotros le indicamos desde el programa. Y por otro lado también ese puerto USB sirve para la transferencia de datos, sirve para que nosotros podamos subir nuestro programa hacia el microcontrolador, y además también sirve para eh, enviar datos hacia el monitor serial, que lo vamos a ver en el monitor, en la pantalla de nuestra computadora, con los resultados de la ejecución del programa. Otro de los componentes importantes, que es interesante saber que existe y que está ahí, aunque no tenemos directa incidencia sobre él, es el cristal oscilador. En el caso del Arduino Uno utiliza un cristal de 16 MHz, otras interfaces utilizan de 8 MHz, por ejemplo el Arduino Mega utiliza de 20 MHz. Y esta es la velocidad de procesamiento con que trabaja esta placa. Más abajo tenemos el regulador de voltaje, que está directamente ligado al conector jack de transformador externo, la fuente externa que nosotros queremos conectarle. Podemos usar USB o transformador, las dos cosas a la vez no, pero una u otra. Si decidimos darle energía por medio de un transformador, obviamente no vamos a poder interactuar con la PC. Y luego de que se hace un control de la corriente eléctrica que ingresa, ahí existe allí el regulador de voltaje, que es el que se va a encargar de que solamente y siempre existan 5 voltios de manera constante pasando hacia adentro de la placa, para que todos los componentes funcionen correctamente y no sean dañados por ni picos de energía eléctrica ni modificaciones o alteraciones en el voltaje. La otra cuestión que es interesante saber es reconocer el funcionamiento de este pequeño chip, que no por su tamaño es simple, sino es altamente complejo, que es el chip que se va a encargar de la comunicación USB entre la placa y la PC vía el cable. Al lado tenemos dos juegos de LED, el juego doble de dos LED de transmisión y recepción nos van a indicar con su parpadeo típico de que están transmitiendo y recibiendo, es decir, que la placa está funcionando. Y el otro LED que está solo es el LED que está conectado al pin número 13, que es un LED que viene un poco de regalo, de alguna manera decirlo así, conectado directamente al pin 13, de manera tal que si uno quiere hacer una prueba rápida para saber si la placa funciona o si el programa nuestro está interactuando por entrada o por salida, podemos utilizar el pin número 13 sin tener que conectarle accesorios a la placa. Es una manera rápida de poder hacer algunas pruebas sobre el funcionamiento de la placa y sobre el funcionamiento de algún programa que podemos nosotros colocarle al microcontrolador. Bueno, y hablando justamente de microcontrolador, aquí tenemos
un poco lo central, lo más importante del cerebro, que es el microcontrolador. El microcontrolador Almega 328P tiene la característica de que es programable y nosotros mediante el cable USB lo vamos a eh, alimentar con los programas que nosotros hacemos desde la PC, desde el IDE Arduino, desde la interfaz de programación. Más adelante vamos por ahí a hablar un poquito de cuáles son las características técnicas, pero en este momento sirve saber que ese es el microcontrolador. Hay otro LED más, que es el LED encendido, el Power On, que se va a mantener siempre encendido mientras esté energizado. Y por último, y no menos importante, muy por el contrario, es importantísimo para nosotros, vienen los puertos. Los puertos son este conjunto de fichitas de color negro, estas hembras de color negro, que tienen la característica de que pueden ser programables, y ahí es donde está la gran fortaleza de esta placa, para poder sacar información o para entrar información. Es decir, pueden ser configurados como puertos de entrada o como puertos de salida de información. No lo pueden ser en un mismo momento, o son entrada o son salida. Pero por ejemplo, para que nos entendamos, un puerto de entrada puede ser un puerto que ha sido configurado de entrada para recibir información que capta un sensor, por ejemplo un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura sensa la temperatura y la emite entrando por uno de esos pines. Un puerto de salida puede ser cualquiera de estos pines al cual uno le conecta un LED y hace salir una cantidad de energía eléctrica para que ese LED se encienda. Entonces, estos pines pueden ser configurados tanto como entrada como de salida, un estado por vez, ¿no? Nunca compartido. Aquí abajo tenemos otro juego de pines que también son pines de color negro, siempre vienen en la misma organización, son pines hembra también y son los que se van a configurar como entrada y salida pero de valores analógicos. ¿Mm? Entonces, ahí ya comenzamos a hacer importante la distinción entre un pin analógico y un pin digital. Los pines analógicos van a enviar o van a recibir un pulso eléctrico y los pines digitales van a enviar o van a recibir ceros y unos. Esos otros pines que están al lado son de organización general, 5 voltios, 3,3, GND, bueno, y algunas otras cosas un poquito más profundas en cuanto a el análisis de la electricidad. Así que bueno, en grandes rasgos, estas serían todas las partes que componen a una placa Arduino en cuanto a su diseño físico.